Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así pueden tomar su lugar. You may be seated en el nombre de Jesús. Acabamos de leer en Romanos. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Romanos, la iglesia romana. Y Pablo aquí les está diciendo o recordando a esa iglesia y les dice: ahora pues, no hay alguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Entonces Pablo está diciendo que la ley ahora nueva en Cristo, que es del Espíritu de vida, es otra ley diferente. Dice, me ha librado de la ley del pecado, de la ley anterior y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo que la ley no pudo cumplir, está diciendo Pablo, por cuanto era débil por la carne, o por mi misma carne, o la carne de él o de ellos. Nuestra carne es débil, y es por eso que dice él que esta ley anterior fue débil también, porque nuestra carne es débil y no puede cumplir con esta ley. Dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En esa semejanza envió a su Hijo, dice la Biblia, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, ahora la condenación no es para ninguno de nosotros. Conforme a lo que Jesús ha hecho, el apóstol Pablo está diciendo que Jesús condenó al pecado en la carne, porque Él se volvió carne. Él nació y fue humano. Y por ese acto de Jesús, del Hijo de Dios, por ese acto ahora nosotros no somos condenados. La condenación no es sobre nosotros. Y este estudio es casi en línea, igual como el estudio que hice la semana pasada, cuando estábamos hablando de la realidad del infierno. Hablamos del infierno y de la muerte. Y también aquí en la condenación es algo que está en línea con esto. Y vamos a estudiar a lo más profundo de ello, acerca de la condenación. Y le he intitulado a este mensaje, Ninguna condenación. Y vamos a ver cómo es que la condenación para nosotros atrae trae resultado en nosotros de muchos problemas. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20, la Biblia nos dice que, pues si nuestro corazón nos reprende, nuestro corazón propio, the Bible tells us that if our own heart condemns us, because our own heart can condemn us, the Bible tells us that there is therefore no more condemnation, no more guilt, no more sentencing for us. But the Bible also tells us that if our own heart condemns us, dice, si nuestro corazón propio nos reprende. Aquí Juan está hablando acerca de ello. Dice, mayor que nuestro corazón es Dios. En otras palabras, Juan está diciendo, nuestro corazón no es nada comparado a Dios. Nuestro corazón no es Señor sobre nosotros. Nuestro corazón no es la realidad, no es la verdad nuestro corazón. Entonces Juan está diciendo, si nuestro propio corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, Él sabe todo
todo de nosotros, de nuestro corazón. Amados, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En otras palabras, aquí Juan está diciendo, si nuestro corazón no nos está reprendiendo, no nos está condenando, significa que estamos confiando en Dios, que nuestra confianza está en Dios. Pero si no, si tenemos condenación, if we have condemnation, if we have guilt, that means that our trust is not in God. That's why the writer John is saying, if our heart condemns us, if our heart is not condemning us, that means that we are trusting in God. Estamos confiando en Dios cuando no tenemos esa condenación dentro de nosotros. Porque aquí el reprender significa condenar. Por eso es que estamos hablando de condenación. Y la condenación de la definición de Strong's, the Strong's definition of condemnation is guilt, condemnation. Is to have something against you. Is to have guilt in you. La definición de condenación es tener en cuenta algo en contra de nosotros, es decir, encontrar la culpa con nosotros. Eso es lo que la condenación es culpa, culpabilidad. Es que uno ya tiene una sentencia en sí mismo. Y ahí es cuando viene la condenación. Es igual como alguien que comete algún error, que comete alguna ofensa, cuando viene hacia el juez en la corte y es condenado a la muerte. O puede ser que sea condenado a 20, 30 años en prisión porque tiene culpa, porque cumplió alguna ofensa, hizo algo en contra de alguien y rompió la ley. Es así mismo que la condenación, a eso se refiere cuando la Biblia habla de condenación. Es una raíz en nosotros profunda a la cual atrae algunas otras cosas más a nuestra vida, cosas negativas, cosas que dañan, que duelen. Y esta raíz profunda también trae estrés y miedo a nosotros. Cuando hay condenación, uno tiene miedo, tiene temor de que esa condenación va a venir a nosotros, que va a causar daño a nuestras vidas, va a causar algo que va a doler, que va a traer un juicio sobre nuestras vidas. Y atrae estrés, atrae miedo a la muerte, a la condenación. Y puede aún atraer cosas médicas, algunos problemas físicos, internos, depresión, todo eso puede venir acerca de la condenación. Cuando uno tiene la condenación que trae peso sobre uno, eso atrae más cosas a nuestras vidas, hasta espiritualmente. Trae mucho dolor a nuestras vidas la condenación. Si vivimos de esa manera, si vivimos en condenación y se manifiesta en nuestras vidas de diferentes maneras, esta condenación, como mencioné con depresión. Pero lo que sucede, la Biblia nos dice que Dios no nos condena. Si estamos en Cristo Jesús, Él no nos condena si estamos en Él. Pero hay otros que nos condenan. Personas nos pueden estar condenando. O a veces nosotros mismos nos condenamos en nuestra mente y juegan con nuestra mente lo que hicimos en el pasado, algo que hicimos, algún pecado del pasado, algo sigue jugando con nuestra mente y trae esa condenación de nuevo. Y nosotros, aunque la Biblia nos dice algo diferente, y es por eso que es importante que nos guiemos por lo que la Biblia nos dice y no lo que nuestra mente nos dice, porque nuestra mente, nuestro corazón
nos puede decir algo en contrario. Por eso es que leímos en Romanos que Pablo está diciendo que Dios es mayor que nuestro corazón. Porque a veces nuestro corazón quiere gobernar sobre nosotros con alguna condenación, con alguna culpabilidad de algo que tal vez hicimos hace tiempo atrás, o tal vez algo que hicimos ahora, porque realmente cuando pensamos en ello, lo que Jesús hizo, no murió por nuestro pecado en nuestra infancia solamente, sino que Él murió por nuestro pecado de ahorita también y del futuro. Y nos arrepentimos, sí, y vivimos una vida de quebrantamiento acerca del pecado y ya no más practicando el pecado. Pero si es que uno tropieza, el justo, dice la Biblia, cae 7 veces y 7 veces se levanta. Porque uno puede caerse, puede cometer algún error, no somos perfectos, pero por eso es que la Biblia, por eso en la Biblia Pablo y diferentes escritores nos recuerdan que no hay condenación, porque ahí es donde a veces el diablo juega con nosotros, con nuestras vidas, y trae a memoria alguna cosa que cometimos. Y a veces algunos dejan de congregarse o dejan de leer su Biblia porque esa condenación los hace sentirse tan culpables que ya ni pueden tolerar estar leyendo su Biblia, orar, y piensan que ya Dios no me escucha porque cometí un error. Pero por eso es que la Biblia nos recuerda y nos dice, no hay condenación. Podemos venir a Dios, podemos orar, Dios nos perdona, nos ha perdonado. Él ya murió por nuestros pecados. No estamos practicando, no estoy hablando de aquel que practica el pecado, que medita antes de cometer su pecado, porque la Biblia dice que el que practica o el que medita en su pecado, lo planea, es del diablo. Y no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a cuando alguno de nosotros que ya estamos en Cristo Jesús cometemos algún error por ahí, algún tropiezo o algo así de esa manera. Pero muy importante nosotros notar que Dios no es el que está trayendo esa condenación a nosotros. Él ya condenó al pecado, sino que otras personas son los que traen la condenación, o nosotros mismos. Y es muy difícil a veces remover la condenación de otras personas y de nosotros mismos, porque a veces hasta crecimos desde la infancia, de la niñez, algunos crecen con padres que constantemente les dan condenación, les dan maldición a sus hijos y les dicen no sirves para nada, o no eres un buen hijo, o no eres una buena hija, y ahí está la culpabilidad. Y a veces uno crece con esa culpabilidad y ya es de 20, 30, 40 años y aún sigue cargando a esa culpabilidad. Y es por eso que uno va creciendo y uno a veces hasta se vuelve viejo temprano por el peso del estrés, del miedo, del temor, de la culpabilidad, de que se siente inferior, porque creció tal vez con unos padres que le decían lo más peor, que le decían maldiciones. Y a veces nosotros venimos a Cristo con todo ese peso, con toda esa culpabilidad, pero Cristo nos libró de todo ello. El problema es que nosotros a veces en nuestra mente aún no lo hemos removido, en nuestro corazón aún permanece ahí y tenemos que tal vez perdonar. Tenemos que tal vez que removerlo de nuestra mente, de nuestro corazón y de nosotros mismos, porque eso ya no es realidad. Muchas cosas que nosotros vivimos, muchas de las cosas que nosotros sufrimos, está en nosotros mismos, porque la Biblia nos dice algo completamente diferente de lo que nosotros a veces pensamos de nosotros mismos.
porque la Biblia nos dice algo acerca de quién somos, y a veces nosotros, ¿por qué nosotros nos miramos de una manera diferente? No podemos ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado. No podemos ejercer ese dominio que Dios nos ha dado, porque realmente sí, cuando Adán estuvo en la tierra, y vamos a hablar acerca de Adán, cuando él estuvo en la tierra, en el jardín, él por pecar perdió el dominio que él tenía, que Dios le había dado. Pero ahora tuvimos un segundo Adán, y vamos a hablar acerca de eso. En Génesis 3:10 dice: escuché tu voz en el jardín, dice Adán, y tenía miedo. Ahí está, tenía miedo. ¿Por qué? Por la condenación, por la culpabilidad. Dice: porque estaba desnudo y me escondí. Se abrió su entendimiento y pudo notar Adán que él estaba desnudo antes de desobedecer a Dios y obedecer la voz de la serpiente a Eva, obedecer la voz de la serpiente. Antes de ello no había culpabilidad, no había condenación, y su desnudez no le causaba ser incómodo, no le causaba vergüenza. Pero ahora, porque se le abrió sus ojos y había desobedecido a Dios y escucharon la voz de la serpiente, ahora había condenación sobre ellos, sobre Adán. Por eso es que la Biblia nos dice que él tuvo miedo. Me puedo imaginar a Adán cuando de repente Dios le llama. Dice: escuché tu voz al jardín. Y Dios llama a Adán, Adán, Adán. Y al escuchar su nombre, Adán, dice la Biblia que él comenzó a tratar de esconderse. Tuvo miedo porque tenía condenación. Por eso es que mencioné que la condenación, la culpabilidad trae miedo sobre nosotros y vivimos una vida en espanto. Uno vive esa vida espantado porque está diciendo, o uno piensa en sí mismo: estoy condenado, ya no tengo esperanza, ya no voy a ser libre, voy a estar esclavizado, voy a morir, voy a ir al infierno. Y todo ello, la muerte y todo eso, porque Dios le había dicho que la paga del pecado es muerte, y cuando comas de esa fruta ciertamente morirás, porque al comer esa fruta que Él les había prohibido, desobedecieron la orden de Dios. Y eso es lo que realmente es el pecado. Hay diferentes formas de pecado. Pero lo que realmente es desobedecer a Dios, el hecho de no hacer la voluntad de Dios, de no hacer lo que Él escribió, lo que la Biblia dice, ya estamos en pecado. No necesariamente uno tiene que ir a quitarle la vida a alguien, o adulterar, fornicar, o robarle a alguien. No es necesario hacer eso. Con el simple hecho de no vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que su Biblia dice, ya estamos en pecado. Ya está uno en maldición, en condenación. Y por eso miramos aquí a un Adán que estaba en condenación, y al rato miramos que Dios pone maldición sobre ellos. ¿Por qué? Porque estaban en condenación. A tal grado que Dios tuvo que matar a un animal y derramó su sangre. La Biblia dice que uno tiene que derramar sangre para el pago del pecado, y derramó sangre Dios mismo para cubrirlos con esa ropa, con el cuerpo, con el cuerpo del animal los cubrió realmente a ellos. Pero tuvo miedo, y eso es lo que sucede a uno, o puede estar sucediendo con nosotros si vivimos en miedo, si vivimos con la culpabilidad, con ese estrés. Puede ser que nosotros estemos en condenación, o puede ser que no estamos en condenación, pero nosotros mismos nos estamos condenando, o alguien nos está condenando y le creemos a ellos más que a Dios. Romanos 5:16 dice:
y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí está hablando de Jesús, que el juicio vino a causa de un solo pecado, y ese un solo pecado fue el primer pecado de Adán y Eva. Por ese mismo primer pecado vino el juicio, y desde ese entonces había un juicio sobre la humanidad por ese pecado. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ese don fue Jesús quien vino a causa de las transgresiones, no solamente de ellos, sino que de todos, de nosotros también, de toda la humanidad, de toda generación. Romanos 5:18 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, siendo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la transgresión de uno vino la condenación por Adán, el primer Adán. Pero Jesús fue el segundo Adán, que vino, y la justicia de él vino a todos los hombres, la justificación de vida. Él nos hizo justos. Él fue justo, Él es justo. Y por su justicia, por lo que Él hizo, por el acto de Él, ahora nosotros somos justificados. El acto de justificación de Dios, declarando a los hombres libres de culpa y aceptables para Él. Eso es lo que es la justificación. Es que ahora uno es libre de culpa, a los hombres libres de culpa y aceptables. Solamente por el acto de Jesús, solamente por Jesús mismo, uno ahora puede ser aceptable. De otra manera uno no puede ser aceptable. De otra manera uno no puede agradar a Dios. Solamente por el acto. Por eso Él tuvo que venir, Él tuvo que nacer, Él tuvo que morir por nosotros. De otra manera no había liberación. De otra manera la condenación sigue sobre la humanidad, sobre nosotros, esa culpabilidad. Especialmente nosotros, los que no somos judíos. Si nosotros no estamos en Cristo, tenemos que estar en Cristo para no estar en condenación, porque si no estamos en Cristo, y vamos a ver lo que eso significa estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, sí hay condenación. Solamente si estamos en Cristo, no hay condenación. Es muy clara la Biblia cuando miramos y leímos que no hay ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús. Y vamos a ver cómo uno está en Cristo Jesús. Por los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y conforme a la carne, y podemos ver más profundo en ello, que en la carne uno está intentando de vivir bajo la ley. Y la ley uno la quiebra. Para eso fue la ley. Cuando Moisés trajo las tablas con la ley, con los mandamientos, para condenar. Porque sin esa ley no hay condenación. Sin una ley uno no puede ser condenado. Solamente así uno sabe que es malo, que uno no puede hacer. De otra manera uno es libre para hacer lo que quiera, lo que le da la gana. Uno puede ir a robarle a su vecino y no tiene nada malo porque no hay ninguna ley. Para eso fue la ley, para que sepan, para que uno sepa, nosotros también, para nosotros saber cómo podemos quebrar la ley. ¿Qué es lo malo? No debo de robar de mi vecino. No debo de hacer ciertas cosas. Para eso es la ley, para nosotros saber qué es lo que nos condena.
En 1 Corintios 15, la Biblia nos dice y nos habla del primer Adán. En el versículo 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesús, porque con él fue un nuevo comienzo. Adán fue el principio, Génesis, en el principio de la vida, fue el primer hombre, Adán, pero ahora con Jesús, él fue el primero para comenzar un nuevo testamento, un nuevo comenzar. Para eso fue Jesús, por eso él fue el postrer Adán, y después de él ya no hay otro Adán que para comenzar la humanidad de nuevo. Pero él fue espíritu vivificante, el espíritu que trae vida fue Jesús. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. En Adán fue lo animal, pero en Jesús fue lo espiritual. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, siendo Jesús, que es el Señor, es del cielo mismo. Fue espiritual. Fue del cielo. Fue el Señor, el Dios Todopoderoso. Jesús fue el segundo o el postrer Adán. Ya después de él no hay necesidad de otro nuevo comienzo, sino que nosotros tenemos que estar en Cristo Jesús y creer y tener fe en el acto de él, que él murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar, tomó mi lugar y tu lugar en la cruz del Calvario, y ahí fue condenado en su cuerpo, en su persona de Jesús. En él estaba corporalmente el pecado de nosotros, y ahí recibió la condenación sobre él. Por eso él murió en la cruz del Calvario y tomó nuestro lugar. Y esto es muy importante conocerlo, porque de otra manera uno no sabe por qué es que siente naturalmente algún peso de condenación, de culpabilidad. Y uno se siente mal por esa razón, porque tiene la culpabilidad sobre sí mismo. Romanos 15 y 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Con Moisés comenzó la ley. Entonces estaba reinando la muerte hasta que vino Moisés y le entregó Dios la ley. Ahora sabían ellos que estaban condenados y tenían que hacer algo para justificarlo, para arreglar esa situación. Tuvieron que sacrificar animales y derramar esa sangre. Aún dice en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, por la transgresión de Adán, aunque hubiera sido que ellos no pecaron según, puede decir uno, pero aún de todas maneras estaban bajo la transgresión de Adán. Toda la genealogía, toda la humanidad, el cual dice es figura del que había de venir. Él era el primer Adán, pero ahora vino el postrer Adán, que fue Jesús, y él vivificó nuestras vidas. Él murió y resucitó. Y dice en 2 Corintios 3 y 7, y si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedras, como mencioné la ley, ese fue el ministerio de muerte, el primer ministerio, el cual ejerció en el Antiguo Testamento, en la primera parte de nuestra Biblia. Dice, fue con gloria, tuvo gloria ese ministerio, porque la Biblia mismo nos dice que hasta el rostro de Moisés brillaba con la gloria de Dios. Él estaba en la presencia de Dios cuando fue al monte Sinaí a recibir estos mandamientos, a recibir esta ley para dársela al pueblo de Israel. Tenía su gloria, pero dice en el versículo 8,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de la condenación fue con gloria, el ministerio anterior, el ministerio de la ley, dice, ese ministerio fue con condenación, pero tuvo gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación o el ministerio del Espíritu, el ministerio de Jesús. Ahora tiene mucho más gloria, porque ahora esa ley, esas piedras no más las necesitamos, esas letras en piedras, sino que la Biblia dice que Él va a escribir la ley en nuestro corazón, en nuestro ser, por medio de su Espíritu. Y ese Espíritu de Dios es el que nos da vida. Igual como Jesús resucitó, nosotros tenemos la esperanza ahora de también resucitar. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Eso es lo que trajo solamente la ley. Eso es lo que trajo la letra. Muerte, dice el Espíritu. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso es que al rato miramos que Jesús derramó de su Espíritu Santo. Dios derramó de su Espíritu sobre su iglesia, sobre los creyentes. Porque ahora ese Espíritu es el que nos vivifica. Sin el Espíritu de Dios solamente mora la muerte en nosotros. No hay vida en nosotros sin su Espíritu Santo. Sin Jesús mover en nuestra vida, transformarnos, darnos un nuevo corazón, solamente hay muerte en nosotros. Solamente tenemos esperanza de muerte y no de vida. En Gálatas miramos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así es como estamos en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos y nacimos de nuevo de agua y de Espíritu, como la Biblia nos dice, nos bautizamos en su nombre, en el nombre de Jesucristo, y nos llena de su Espíritu. Pero dice la Biblia, el fruto de su Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales dice, no hay ley. No hay ninguna ley que pueda estar en contra de estos frutos. No hay una ley que nos pueda condenar si esos frutos están en nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Ya la carne no nos gobierna más. Si la carne no nos gobierna más, estos frutos son los que se manifiestan en nuestra persona. Dice, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Lo que la carne desea, la crucificamos. Lo que la carne, la pasión de la carne, la crucificamos. Y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos sigue diciéndonos en el libro de Romanos, en el versículo 3, que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, porque la carne, como mencionamos, no puede cumplir con la ley. Miramos todos los días como en nuestros países, este país tiene un montón de leyes, pero a cada rato se quebra esa ley. Por eso las cárceles, las prisiones están llenas, porque esta carne se quiere rebelar. Esta persona, nosotros, la carne, cuando mira ley, quiere rebelarse en contra de la ley. Por eso es imposible obtener vida por medio de la ley. No puede el juez o los políticos, no pueden traer una ley que vaya a transformar al hombre. Lo único que hace es que las personas se enojan en contra de leyes cuando
se quita alguna ley o ponen alguna ley en contra de algo o al favor de algo, algunas personas se enojan por una cosa y otras personas se enojan por la otra cosa. No puede satisfacer al hombre con leyes. No se puede cambiar al hombre por alguna ley. Aunque traigan leyes que quieran cambiar a la humanidad, es imposible, porque la ley no entra dentro de nosotros. Es algo externo, el cual nuestra carne a cada momento quiere rebelarse en contra de ello y quiere intentar de hacer lo contrario de lo que la ley diga. Pero dice aquí en el versículo 3, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahora el pecado recibió la condenación, dice la Biblia, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En nosotros esa justicia se cumple. Y vamos a ver cómo es que se cumple esa justicia. ¿Cómo en nosotros se va a cumplir la justicia? La Biblia dice que Jesús cumplió con la ley y los profetas. Pero ¿cómo lo hizo Jesús? Lo podemos ver en Romanos 3 y 10. La manera como Jesús cumplió la ley y los profetas. En Romanos 3 y 10 dice, el amor no hace mal al prójimo o a nuestro vecino, al que está a nuestro lado. Eso es lo que significa prójimo, el que nos aproxima, la persona que está más cerca de nosotros. Ese es mi prójimo. Si hay alguien aquí a mi derecha, esta persona es mi prójimo. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley o el cumplimiento de la justicia es el amor. De esa manera uno ya no más le hace mal a su prójimo si uno tiene el amor de Dios en él. Como leímos hace poco, los frutos del Espíritu. Eso significa que el Espíritu de Dios está en nosotros si podemos amar a nuestro prójimo. Si no le deseamos mal a nuestro prójimo, si no deseamos robarle a nuestro prójimo, quitarle lo que tiene, quitarle su vida, entonces en nosotros está el amor de Dios. Y es muy importante esto, porque ese tipo de amor no es natural para ninguno de nosotros. Yo puedo decir en mi propia persona, en cada uno de nosotros no mora ese tipo de amor. En mi persona yo puedo decir que antes de conocer de Dios, antes de conocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, antes de yo recibir su Espíritu, arrepentirme, antes de ello, yo no tenía la paciencia que ahora tengo. Yo no tenía el amor que ahora tengo por los demás, por mi prójimo. Que uno comienza, la Biblia nos dice que el amor todo lo sufre. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Lo sufrió todo por nosotros. La Biblia nos dice que escupieron en su cara, que le dieron latigazos, le rompieron su cuerpo, lo destrozaron completamente, lo humillaron, estaba desnudo delante de todos en una cruz de madera. Ahí estaba Él sufriendo, soportándolo todo. ¿Por qué? Por el amor. Y ahora, de esa manera nosotros sabemos que no hay condenación, aunque nuestra mente nos quiera condenar, aunque nuestro vecino, la otra persona a nuestro lado nos quiera condenar. Ya no hay condenación si estamos operando bajo la nueva ley, que es el amor de Dios. Si estamos operando en el nuevo ministerio, que ahora es el ministerio de vida, el ministerio del nuevo pacto, que es lo que Jesús ahora hizo por nosotros. Ese amor que Él ejerció cuando Él estuvo en la tierra, a sufrir por nosotros, a vivir una vida de siervo, porque los 3 años que Él estaba, 3 años y medio que Él estaba ministrando
todo su tiempo fue ocupado para los demás, para hacer milagros, sanar al enfermo, librar al endemoniado, echar fuera espíritus malignos. Toda su vida fue una vida de siervo, a tal grado que él fue a sus discípulos y les lavó sus pies, dice la Biblia. Se humilló así de tanto que el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso, se humilló y le lavó los pies a sus discípulos, a sus estudiantes. Y de ese tipo de amor es el cual ahora en nosotros opera en los que han sido vivificados, los que han sido justificados por lo que Él hizo. No es que nosotros hacemos buenas obras o amamos a nuestro prójimo, porque en nosotros no viene naturalmente ese tipo de amor, pero no es que nosotros amamos a alguien, servimos a alguien para ser salvos. Es que comenzamos a hacer algo porque Él nos ha salvado, porque Él fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y eso reproduce un cristiano genuino. Y eso es lo que pasa muchas de las veces, es que uno está bajo la ley intentando servirle a Cristo bajo la ley, y es por eso que uno comienza a condenarlos a todos y le dicen: no puedes hacer eso, no deberías de hacer esto, lo otro, no deberías de hablar de esa manera. Y uno condena y condena porque eso es lo que está en uno. Uno mismo también está sintiendo condenación cada vez que comete algún error. Y esa no es una vida la cual Jesús fue a la cruz para darnos. Jesús fue a la cruz para librarnos completamente de ello. Y eso es lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas, para que nosotros podamos realmente vivir en el nuevo ministerio, en la justificación que Él proveó de nosotros. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Si estamos en pecado, para terminar, nomás quiero mencionar esto. Si estamos aún en pecado, si hay condenación para nosotros. Si no hemos sido liberados confiando en Jesús. Si no estamos confiando en Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Si no estamos bajo su nuevo ministerio, si no nos hemos bautizado, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y aún estamos bajo pecado, significa que estamos en condenación. Pero en cuanto nosotros estamos ahora en Cristo Jesús, nos hemos arrepentido, ahora vivimos bajo la nueva ley del amor, entonces no hay condenación, sino que vivimos una vida de amor, soportándolo todo, sufriéndolo todo, con paciencia a los demás, amando a nuestro prójimo, viviendo una vida de siervo para todos los demás. Eso es lo que Jesús hizo. No significa que estamos haciendo esas cosas para ser salvos, porque eso es lo que todas las otras religiones hacen. Todas las religiones te dicen: tienes que hacer esto, tienes que cumplir esto, tienes que orar hasta cierta hora, tienes que hacer todas esas cosas, tienes que ir a darle estudios bíblicos a estas personas, y solamente así te vas a ganar el reino. Pero eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice: ya te salvé, ya prohibí la salvación para ti, ya morí en la cruz del Calvario por ti, ya hice todo por ti. Solamente cree en mí y muestra que tú crees en mí en obedecer lo que dice mi palabra. Y los frutos van dándose por sí mismos cuando obedecemos su palabra y nos arrepentimos, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo y somos llenos de su Espíritu Santo. Y ahora ese Espíritu Santo fluye su amor, fluye el amor de Dios. Pero como mencioné, Él ya condenó al pecado. Tenemos que creerlo. Si batallamos con eso en nuestra mente, o si nos molesta tanto cuando
a alguna otra persona nos está condenando, tenemos que remover todo eso de nuestra vida y creer lo que la Biblia nos dice, que ya no hay ninguna condenación para todos nosotros que estamos en Cristo Jesús. Así vamos a terminar con una oración en el nombre de Jesucristo.